Hola. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo se organiza la policía en el País Vasco? Detrás de cada uniforme, de cada coche patrulla, hay todo un mundo de leyes y normas. Pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desgranar esa ley, el Decreto 1/2020, para entender de una forma clara y sencilla cómo funcionan la Artainfalla y las policías locales. Y lo haremos usando la propia ley como si fuera nuestro mapa. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el principio, por los orígenes, porque para entender el presente siempre hay que mirar un poco al pasado. Luego nos meteremos de lleno en la ley actual, su estructura, cómo se puede entrar en el cuerpo, los derechos y deberes que tienen los agentes y, para terminar, un punto que es absolutamente clave hoy en día, la transparencia y el control. ¿Empezamos? Es que para entender lo que es la Arzainza hoy no queda otra, hay que echar la vista atrás. Su historia no es una línea recta, ni mucho menos. Está llena de giros marcados por los grandes momentos de la historia del País Vasco y de toda España. Fijaos, la historia de este cuerpo es, en realidad, un espejo de la historia política. Nace en el 36 como Erzañá, que venía a significar algo así como el cuidador del pueblo. Pero claro, poco después la dictadura la disuelve por completo. Tuvimos que esperar a la democracia para que renaciera, en 1980, ya con su nombre actual, Ertzaintza. Todo este viaje culmina en la Ley de 2020, que en el fondo lo que hace es recoger y ordenar décadas de evolución y cambios. Bueno, ya hemos visto de dónde viene. Ahora vamos a lo que nos ocupa hoy, el presente. Y el presente es este Decreto 1/2020. Pensemos en él como el documento que lo define absolutamente todo, desde las funciones más básicas de un agente hasta cómo se le exijan responsabilidades si algo va mal. Entonces, ¿para qué sirve exactamente esta ley? Pues su objetivo es, a la vez, simple y muy ambicioso. Quiere ser el manual de instrucciones definitivo para la policía. O sea, no es solo para saber cómo actuar en la calle, no. Va mucho más allá. Cómo se gestiona todo por dentro y, sobre todo, cómo se regula la vida profesional de cada persona que forma parte del cuerpo. Es, digamos, la hoja de ruta de todo el sistema. Y ojo, porque aquí uno podría pensar que esto va solo de la Ertzaintzae, ¿verdad? Pues no, su alcance es mucho más grande. Como vemos aquí, esta ley es como un gran paraguas que también cubre a las policías locales, la Udaltzaingoa, e incluso a los agentes de movilidad. ¿Y por qué? Pues la idea es unificar, crear un estándar de actuación y coordinación para todos, que todo el mundo juegue con las mismas reglas en todo el territorio. Y si tuviéramos que coger cientos de páginas y artículos y resumirlos en una sola frase, sería esta. La misión principal es proteger nuestros derechos y libertades para que podamos vivir seguros. En la práctica, ¿esto qué significa? Pues proteger a la gente, proteger sus cosas y, en definitiva, asegurar que podamos convivir en paz en nuestro día a día. Venga, pues ahora vamos a abrir el capó y a ver cómo está montado todo esto por dentro. ¿Cómo se organiza una fuerza policial tan grande? Pues como en cualquier organización de este tamaño, la clave es una jerarquía muy clara. ¿Y la ley? Bueno, la ley te la dibuja al milímetro. A ver, esta tabla puede parecer un poco densa, pero es más fácil de lo que parece. Imaginemos una pirámide, ¿de acuerdo? En la base de todo está la escala básica, que son los agentes que vemos en la calle. Si subimos un peldaño, tenemos la escala de inspección, que ya supervisan equipos. Más arriba, la ejecutiva, que gestiona áreas más grandes. Y en la punta de la pirámide, la escala superior, que se encarga de la dirección estratégica de todo el cuerpo. Y lo de A1, C1, bueno, eso es la clasificación de funcionario de toda la vida, que va ligada a los estudios que se necesitan y a la responsabilidad del puesto. ¿Nada más? Vale, ya sabemos cómo se organiza. La pregunta del millón ahora es, ¿y cómo se entra ahí? Vamos a ver cuál es el camino que tiene que seguir cualquier persona que aspire a convertirse en agente. Pues mirad, el proceso es una auténtica carrera de obstáculos. Son 4 fases, y en cada una te puedes quedar fuera. Primero se abre una convocatoria pública para todo el mundo. Después vienen las pruebas de selección, que son muy exigentes. Los que consiguen superarlas pasan al curso en la Academia de Policía. Y cuando por fin parece que lo has conseguido, a la calle, a un periodo de prácticas, que es la prueba de fuego definitiva antes de ser nombrado funcionario de carrera. Claro que para poder empezar esa carrera de obstáculos, primero hay que pasar un filtro con una serie de requisitos básicos. Y aquí, más allá de la edad o los estudios, hay 2 puntos que son, bueno, que definen la profesión. 1, no tener antecedentes por delitos hechos a propósito. Y 2, y quizá el más importante, el compromiso claro de llevar un arma y, si la situación lo requiere, de usarla. Esto no es una cosa menor, es una responsabilidad enorme que se asume desde el primer día. Perfecto, ya estamos dentro. ¿Y ahora qué? Pues ahora empieza un día a día profesional que está regulado por un montón de normas. Vamos a ver las 2 caras de la misma moneda, lo que se te da, los derechos que se garantizan y lo que se te exige, los deberes que hay que cumplir sí o sí. Claro, como en cualquier trabajo hay derechos y deberes, pero aquí la balanza es
especial. Por un lado, derechos como un puesto fijo, un sueldo justo o poder formarse, pero por otro, deberes que van mucho más allá de un horario de oficina. Y fijaos en ese deber de intervenir para defender la ley, incluso fuera de servicio. Es que esto es muy potente. Significa que, en el fondo, un policía nunca desconecta del todo. Y claro, después de ver todos esos deberes, la pregunta es inevitable. Vale, ¿y qué pasa si alguien no cumple? La ley tiene que tener prevista una respuesta para eso. Y esa respuesta es el régimen disciplinario. Pues para eso está el sistema disciplinario, que básicamente tiene 3 escalones. Las faltas leves, pues se quedan en un aviso. Las graves ya pueden suponer hasta 1 año de suspensión de empleo y sueldo. Pero es que las muy graves, esas te pueden costar el puesto de trabajo. Estamos hablando de cosas serísimas, como no obedecer una orden directa, ir a trabajar bebido o, por supuesto, cometer un delito a propósito. Ahí la sanción puede ser la expulsión definitiva del cuerpo. Se acaba la carrera. Y con esto llegamos al último tramo de nuestro recorrido. Y ojo, porque quizás sea la parte más importante en cualquier policía del siglo XXI. Hablemos de control, de transparencia y de cómo se genera esa confianza tan necesaria con la gente. Para asegurar que todo funciona como debe, la ley no se fía de un solo mecanismo, sino que crea varias capas de control. Por un lado, el de siempre, el de los tribunales de justicia. También el control político, a través del Parlamento. Y luego hay 2 herramientas más directas y pensadas para la ciudadanía. Equinvide, que es como una ventanilla para quejas, y la joya de la corona, por así decirlo, la Comisión de Control y Transparencia. Y aquí está la clave de todo: autonomía funcional. ¿Qué significa esto? Pues dicho en plata, que este organismo es independiente, no depende de la propia policía ni del Departamento de Seguridad. Y esto es fundamental, porque si el que te vigila es tu propio jefe, la cosa no funciona. Su independencia es lo que le da toda la credibilidad. Y fijaos en lo que hace, porque es muy interesante. No se sienta a esperar a que llegue una queja. No. Tiene la obligación de ponerse en marcha por su cuenta en los casos más graves, como si alguien muere mientras está detenido por la policía. Su objetivo no es solo señalar culpables, sino aprender de lo que ha pasado para proponer mejoras. Se trata de evitar que los errores se repitan, y esa es la única forma de construir una confianza real y duradera. Y así, al final, cerramos el círculo. Todo lo que hemos ido viendo, desde la historia, la estructura, cómo se entra, los deberes, todo desemboca aquí. Porque el objetivo de una ley como esta ya no es solo tener una policía que funcione bien, sino construir un sistema donde la transparencia sea la base de todo. Y la gran pregunta que queda en el aire es esa: ¿es este el camino correcto para afianzar esa confianza tan necesaria entre la policía y la sociedad? Hay que dar a reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido.